Bien amigos, estamos en la grata compañía del doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Aurelio, buenas noches, gracias por estar Ricardo, con nosotros. Buenas noches, a tus órdenes. Vamos a comentar los decretos de urgencia 01 y 02, que son como 33, Aurelio, muchos de ellos cuestionables, cuestionados, y otros realmente buenos. Hay algunas ideas interesantes, algunas propuestas interesantes con estos decretos, pero digamos, el gobierno ha perdido credibilidad. ¿Qué puedes comentarnos de sí, este claro, paquete con el mayor gusto. Fíjate, la propia Defensoría del Pueblo, por un lado, y por otro lado, la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no? Entonces, que también se ha pronunciado, que se supone son entidades creíbles. Eso es lo importante en el país, entre lo que queda de credibilidad. Y objetivas, además, ¿no? Y además no de objetivas, ¿no? Entonces, no tienen, efectivamente, es la palabra, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que si esas entidades, aparte de otras de tipo político, que lógicamente y casi todos los candidatos se han pronunciado en contra, sin embargo, si en este caso las dos entidades que estamos comentando, apolíticas, en fin, se han pronunciado, porque han hecho un previo análisis, no es que se les ha ocurrido porque simplemente la defensora declaró o el obispo tal declaró, no es eso, porque ellos tienen, se supone, asesores que precisamente los han puesto en autos de tal manera que puedan hacer el análisis correspondiente, la evaluación correspondiente, y han visto que eso, por ejemplo, no es viable desde el punto de vista no solamente constitucional, como lo dice la Defensoría, sino sobre todo del incumplimiento de lo que son reglas preestablecidas, como son el caso de los estudios de impacto ambiental que lo hemos conversado, claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, hay proyectos que efectivamente pues han estado demorando, en fin, bueno, esa es la burocracia en el país, ¿no es cierto? Entonces, lo que debió hacer el gobierno, porque ojo, recordemos que el año 2009 ya había salido un decreto de urgencia que precisamente varios de estos proyectos habían sido incorporados. Claro. Entonces, lo curioso del caso es que del año 2009, ¿qué es lo que se ha hecho? Entonces, por lo menos, si sabían que había esos retrasos, Ricardo, entonces lo primero que han debido hacer algo en este gobierno, que todavía le falta 5 meses, ¿no es cierto?, debió ser por lo menos tratar de modificar la regla de juego en el aparato estatal. ¿Qué reforma del Estado se ha hecho? No se ha hecho nada, no se ha avanzado absolutamente nada. Y justamente se ha podido prever una situación como esta, y no, al final del gobierno, ¿no es cierto?, sacan otro decreto de urgencia, dos decretos de urgencia, porque se habían olvidado de algunos otros. Hay proyectos, te señalaba, que, digamos, podrían justificar, o sea, digamos, hay buenas intenciones, pero como ahora nadie ya le cree al gobierno, entonces, lógicamente, esto lo han puesto en todo el paquete de los 33 proyectos. Entonces, el dilema es que como cuando se pierde credibilidad, y por más buena intención que pudiese haber en algo de lo que ellos han estado, digamos, presentando en estos 33 proyectos, pues nadie les cree nada. Entonces, la credibilidad está pues en nivel cero en este momento de este gobierno. En consecuencia, esta es una lección para los candidatos precisamente presidenciales. Gane quien gane, sea el que gane. Cuando salga, se pierde credibilidad, estas son las consecuencias que desde la Iglesia, pasando lógicamente por todos los grupos políticos, prácticamente todos los candidatos se han opuesto, ¿no es cierto? Salvo Castañeda, en fin. Entonces, y hasta la Iglesia. Entonces, eso es precisamente lo que ocurre cuando se pierde la credibilidad. Actuales autoridades y futuras autoridades. Entonces, esa es una lección que habría que aprenderla, ¿no es cierto? Ahora, eso es más o menos lo que en síntesis en este momento, y al parecer hoy en el Consejo de Ministros precisamente, lo que se ha visto es que efectivamente han sentido la pegada del rechazo generalizado, ¿no es cierto? Con razón o sin razón, el hecho de que ha habido un rechazo generalizado. Entonces, la reacción del Consejo de Ministros el día de hoy ha sido, bueno, entonces vamos a conversar con los diferentes presidentes regionales, ¿no es cierto?, que están involucrados en estos temas, en estas inversiones o en estos proyectos, de tal manera que podamos explicar, y que vamos a invitar a la Defensoría, vamos a invitar a la Conferencia Episcopal. Pero ya es muy tarde, pues, el dilema es que ya es muy tarde, estamos en plena etapa electoral. Entonces, yo pienso que ya pues esta presentación es placé, precisamente, ¿por qué? Por no haber trabajado antes. Entonces trato, ¿no es cierto?, al final, cuando ya voy a retirarme, trato de conducir algo que ha sido rechazado, pero casi por unánimemente, ¿no es cierto? Entonces, lo único que podríamos aprender de todo esto es la lección, que a pesar de lo que se ha pronunciado hoy día el Consejo de Ministros, pues simplemente yo pienso que la misma Defensoría, bueno, los escuchará, pero ya tiene una opinión formada, y sobre todo la opinión pública es que tiene precisamente ya un concepto muy claro respecto a lo que quisiera hacer el gobierno. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre al gobierno poner, cuando ya se va a ir,
entre los proyectos el asunto este de San Lorenzo. Por favor, y acá viene la cuestión de defensa nacional que estuviste tocando con el general Quiabra. Entonces, ¿cómo es posible que en la puerta de Lima, en la puerta de ingreso de Lima, de la capital del país, ¿no es cierto?, ya estemos, por insinuaciones precisamente de algunos inversionistas sureños, y no tengo nada contra nuestros amigos sureños, sin embargo, ¿cómo permitirían los sureños que capitales peruanos vayan frente a Santiago? Por favor, ¿no es cierto?, a una isla que tuviesen allí, por favor, ¿sería factible? Obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Desarmar, por ejemplo, instalaciones navales en este momento. Sabemos, en el caso de la escuela naval, es decir, la retirarían a la escuela naval. Es decir, es un proyecto probablemente interesante, pero ¿qué pasa? Tendremos todavía pues que madurar muchos años, decenios en este caso. Y dicho sea de paso, Aurelio, es un tema que vamos a tocar en las próximas semanas y en los próximos meses, por supuesto con tu participación, con profesionales que conocen muy de cerca el tema de San Lorenzo. Justamente, el asunto es que ya lo han presentado este famoso proyecto, que bueno, en realidad hay varios proyectos con relación a San Lorenzo, muchas cosas se pueden hacer, pero no se puede hacer en este caso a la loca, cuando ya voy a dejar el poder y dejar precisamente petardos para el próximo gobierno. A mí me parece que, de todas maneras, desde el punto de vista de lo que es, digamos, la defensa nacional, creo que también la Fuerza Armada debería digamos, tomar, por supuesto, alguna en consideración este tema. Vamos a un corte comercial, Aurelio, y regresamos para comentar la declaración del Comité de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo con relación al alza del 5% del combustible por el caso de Egipto y la reacción del Ministerio de Economía y Finanzas. Perfecto. Regresamos.